Buen día tengan, este es el primer capítulo de lo que va a ser geometría analítica. Antes de comenzar de lleno con ese tema, vamos a empezar con las coordenadas o la representación de un punto en el espacio a partir del tema de geometría analítica, que son coordenadas, las cuales hay dos formas: el sistema cartesiano representado con X, Y el sistema polar, el cual va a ser representado con radio y un ángulo. En el sistema cartesiano pues cuentas con el plano con el mismo nombre. Ese plano se dedica a representar en el eje X en la forma horizontal y el eje Y de forma vertical. En el eje X hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda negativo. En el caso de Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. La representación de coordenadas requiere del valor de X y del valor de Y, y la intersección de ambos es tu punto de coordenada. Vamos con un primer ejemplo. Vamos con el ejemplo 2,1, porque está limitado este ejercicio. 2 en el eje X. Aquí está el eje X, aquí está 2. Y luego tenemos en el eje Y 1. Hacemos la intersección de ambos planos. Y el punto donde coincidan es la coordenada que tenemos aquí. Y un segundo ejemplo vamos a manejar. Ahora en este lado sería menos 3, menos 2. Nos vamos en el eje X, nos vamos 3 posiciones hacia la izquierda, 1, 2, 3. Y luego 2 posiciones hacia abajo. Es como un sistema de coordenadas. Aquí esto ya lo recordarán muchos, cómo se representaba un punto en un sistema de coordenadas. Y este sería tu segundo ejemplo. Y aquí pueden representar cualquier punto a partir de esta referencia. Para, en este caso, el origen de un plano cartesiano siempre va a ser representado en este punto, el cual va a ser llamado 0, 0. Este va a ser tu punto de origen. Ahora, para el sistema de coordenadas polares, requiere del valor de un radio, el cual va a ser la longitud de la línea y el ángulo a la que va a estar sometido. Aquí la cuestión de que el plano cartesiano al plano polar, la diferencia está en la representación de tus ángulos. Aquí estos ejes ya no van a representar X y Y, van a representar un ángulo, el cual este va a ser tu referencia de 0 grados. Cada cuadrante va a cambiar. Aquí sería 90, sería 180 y 270. Y aquí volvería a 360 o se colocaría el valor 0, porque esto va a ser cíclico. Puedes dar cuantas vueltas, sean infinitas o puede ser una cantidad muy grande. Entonces, en este caso, los ángulos se mueven en el sistema antihorario. Se va a estar moviendo en sentido antihorario de las manecillas. Y aquí coloqué estas líneas en rojo para representar como ángulos intermedios, como estos vienen siendo una fracción, la tercera parte de cada cuadrante. La tercera de 90 va a ser 30, entonces viene siendo 30 grados. Cada uno sería 30, 60, 90, 120 y así lo van haciendo. 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y aquí sería 360 o de vuelta 0 grados. Entonces vamos a colocar unos ejemplos de cómo se va a representar. Esta línea en negro viene siendo como la longitud del radio. Aquí tenemos unas longitudes preestablecidas, al cual va a tener este plano un alcance de máximo 3, sería 1, 2, 3. Y donde coincidan con el ángulo es tu coordenada. Vamos a hacerlo con 2 ejemplos. Tenemos el primer caso. (2,60 grados). Ubicamos el radio de longitud 2 y luego nos movemos hacia el ángulo de 60 grados. Entonces empezamos 30, 60 y donde coincida se va a hacer el punto. Y ese punto va a estar unido a tu origen, va a ser una línea que va a juntar a este punto. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Sería 2,60. Otro ejemplo que quiero colocar sería 3,240. Tienen que estar indicados en el sistema sexagesimal, porque recuerden, hay 3 sistemas. Está el sexagesimal, en las calculadoras aparece como DEC, el sistema de radianes
y el sistema de gradientes, pero el que nos vamos a ocupar para este video va a ser el sistema sexagesimal. Si la calculadora está en radianes, después voy a hacer un video de cómo configurar esos grados en las calculadoras científicas. Va a ser el ejemplo de la Casio, de la FX82 a la 991. Tenemos que ubicar el radio de longitud, sería en esta línea, y en el ángulo 240 donde vaya a intersectar. Entonces vemos en línea donde va a intersectar y sería en este punto. Entonces aquí tenemos que hacer la línea que una el origen hacia este punto, y esta sería tu segunda coordenada. Sería la que nombramos anteriormente, sería 3,240 grados. Y para representar tu origen en estos ejercicios, está este punto en el centro. Sería representado de dos formas. Una sería 0,0 grados, o sea, no tiene una longitud de radio, pero está en el ángulo de 0 grados. Y la otra, que no es tan convencional, sería la de radio 0, pero ángulo cualquiera. ¿Por qué? Porque no se va a estirar ese radio para ningún lado, se va a quedar en ese punto. Entonces, cualquiera de los dos es válido, pero por cuestiones de convencionalidad vamos a manejar 0,0 por ver la similitud que tenemos con el origen en el sistema cartesiano. 0,0 en XY y 0,0 grados para el radio ángulo. Entonces, si ven que hay similitudes entre los planos, quiere decir que pueden convertir una coordenada cartesiana a polar y viceversa, convertir una de polar a cartesiana. Vamos a empezar primero el caso de polar a cartesiano, un análisis visual. Tenemos que este radio y tiene un ángulo. Si lo interpretáramos como si fueran un eje X y un eje Y, tendríamos lo siguiente: esta línea que vaya a unir de forma recta hacia abajo va a ser tu eje Y, y la línea que una de forma horizontal de tu origen a esta intersección va a ser X. Recordarás que este fue tu ángulo de apertura y tienes X como adyacente y Y como opuesto. Por propiedades trigonométricas se voy a adelantar que esto se soluciona con trigonometría. Entonces, para convertir de coordenadas polares a cartesianas se requiere de lo siguiente. Voy a colocar la indicación de polares convertidas a cartesianas. Requieres conocer estos dos datos y el valor de X es igual al radio multiplicado por el coseno de tu ángulo. Entonces tenemos el radio por coseno del ángulo para el valor de X, y para el valor de Y es igual al radio por el seno del ángulo. En un video más adelante explicaré cómo es este proceso en el tema de geometría en el cuestión del círculo unitario. Aquí les voy a explicar rápidamente que esta es la conversión de polares a cartesianas. Ahora, ¿qué pasaría si hicieras el proceso contrario? Si vas de cartesianas a polares. Entonces volvemos a repetir el mismo caso. Tenemos las coordenadas cartesianas y las requieres convertir en un sistema polar. Si analizas la figura que tienes por cada uno, vamos a agregar un punto aquí diferente. Tienes una línea que une tu origen a ese punto, el cual viene siendo una composición de X y una composición de Y, y este sería tu ángulo de apertura. Si ves, Y viene siendo opuesto a tu ángulo y X viene siendo adyacente a tu ángulo. Sería lo mismo desplazar esta X, colocar en lugar de aquí arriba, la colocarías aquí abajo. Tienes X, tienes Y y tienes tu ángulo. Y si vemos que estos son perpendiculares, porque es una unión directa, o sea, van de línea horizontal y línea vertical, su intersección va a ser perpendicular. Una vez establecido eso, tenemos un triángulo pitagórico, el cual viene siendo con un ángulo de 90 grados, y este viene siendo la hipotenusa, el valor del radio. Entonces conocemos que el valor del radio es igual al teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada
del valor de x cuadrado, o sea, de los dos catetos, x cuadrado más y al cuadrado. El cateto x va a ser elevado al cuadrado, igual el cateto y lo vas a elevar al cuadrado, los vas a estar sumando y lo que le quede de la suma, sacarle raíz. Si no les indica algún signo, si va a ser positivo o negativo, tómenlo por definición positivo. Y en el caso del ángulo, ocurre lo siguiente: tenemos el opuesto sobre adyacente, tenemos la tangente del ángulo, pero no requerimos el ángulo. Bueno, no requerimos el valor, requerimos su ángulo. Entonces, si tenemos este valor del ángulo, el operador contrario a la tangente sería tangente inversa. Tangente inversa del cateto opuesto sería y sobre el cateto adyacente, que viene siendo x. Y así es como obtienes el valor de tu radio y el valor de tu ángulo. Pero aquí hay que tener una precaución con este último. Hay 4 casos para la tangente en los 4 cuadrantes, cuando va de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360 grados. Esa situación la vamos a ver en el próximo video, en el caso capítulo 1.5, el caso de la tangente en coordenadas polares. Si les gustó el video pueden compartirlo y seguir la lista que les voy a estar colocando al final del video.